Hermanos, miren, hay tres grandes idolatrías en este mundo. Uno, los estadios de fútbol. Dos, los partidos políticos. Y tres, los conciertos cristianos. Y un día, los goles, las pelotas de 22 que andan tras ellas, que muchos de los seres humanos y muchos de los moradores de la tierra, los catalipuntes, que dice el libro de Apocalipsis, todas esas cosas van a testificar contra ellos en el día del juicio. Porque no hay un ser humano que parta de esta tierra y no vaya a decir que no tuvo oportunidad de glorificar a Dios. Y todas esas cosas en el día del juicio van a testificar contra ellos. No habrá nada que lo salve. Incluso muchos cristianos, yo sentí una nota de un pastor colega de esta ciudad, que es muy conocido, y decía la nota: mañana los creyentes fieles estaremos en nuestras congregaciones trabajando. Amén. Y es cierto. No se les olvide, hermano, que todos nosotros, los creyentes y los absentes, los que hoy están frente a un televisor, honrando un pedazo de cuero temporal que se va a podrir en la eternidad, en este mundo, van a recibir también la película de su propia vida. Como dice la palabra dice el apóstol: trabajemos en esta vida de manera tal que no nos avergonzados el día de Cristo. Amén. Amén. Porque es una cosa seria competir con la adoración a Dios en su casa, estar sentado viendo un partido. Y le revela quién le revela, la verdad. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Hay creyentes que son más exclusivos con sus equipos de fútbol que con la casa de Dios. Se desvelan viendo partidos de fútbol y no vienen a la iglesia. Cortan la comunión con los santos y le pagan al diablo su forma de oración siguiendo este tipo de cosas. La verdad, ¿no? Que sí, la verdad. Bendito sea Dios que estamos bien. Amén. Y que ustedes decidieron estar en la casa de Dios. Es la verdad. El pastor sufre con él. Y no está un garrote ahí que andaba ahí. Que le voy a pegar, hermano. Disculpe, hermano, si soy franco. Bueno, ¿están de acuerdo con lo que digo? Amén. Seguro, ¿no? Sí. No hay nada ausente ahí. Bueno, abra su Biblia. Voy a usar esto, hermano. Filipenses 1:6. Estamos viendo el tercer aspecto de acción de gracias que el apóstol Pablo le da a Dios. Una seguridad eterna. Y solo Dios gracias. Lo dice el apóstol: estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora acompáñenme a San Juan capítulo 10, verso 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Sus ovejas llaman por nombre, las saca. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas del Señor? El Señor Jesucristo. Así lo dice el Evangelio de Juan. Pablo estaba pero requete convencido que la buena obra que Dios inicia, la buena obra de salvación que Dios inicia para todos los creyentes, que Dios inicia. Y la continúa en la vida terrenal y la va a llevar a una feliz terminación en el más alto grado de perfección el día que Dios te saque de esta tierra. Esa es la seguridad gloriosa. Miren, no hay nada que sobrepase en bendición que esa gloriosa seguridad que tenemos en Cristo. Es una persuasión tremenda en el corazón. Las cosas van a ir de mal en peor. Las condiciones económicas, sociales, políticas del mundo van a ir de mal en peor. El mundo se va a ir pudriendo, se va a ir quebrando pedazos. No hay un futuro mejor para los habitantes de la tierra, pero para los creyentes sí. No tiene que ver con bienes materiales, no tiene que ver con vehículos, no tiene que ver con casas, no tiene que ver con condiciones materiales, tiene que ver con la eternidad. Y esa seguridad la del gran pastor de las aguas. Y lo dice el verso 3:
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Dios te conoce, hermano, por nombre. Conoce tu apellido, sabe dónde vives, sabe qué te gusta, sabe qué no te gusta, sabe tus luchas, sabe con qué está pregando, cuáles son las tentaciones que no puedes vencer. Y Dios está ahí. En todas las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, la gran figura de Cristo como el gran pastor de las almas es la más conmovedora y la más apreciada de todas las escrituras. En el pensamiento de la Biblia, en las palabras de las escrituras, el pensamiento del buen pastor que está ahí presente. Le decía que en las tierras altas de Judea, no es para menos esto, en las tierras altas de Judea hay un altiplano. Si usted se ve con un mapa olímpico, no lo vamos a ver aquí por, ya lo estimamos el domingo pasado. Hay una extensión más o menos de unos 50 kilómetros entre Hebrón y Betania. Betania fue el lugar que uno de los hijos de Salomón eligió para poner uno de los becerros de oro cuando quebró el reino de Salomón y lo dividió en un reino del norte y un reino del sur. ¿Verdad? Para impedir que los israelitas de las 10 tribus que emigraron al norte fueran a adorar a Jerusalén, ese becerro ahí. Esa franja de 50 kilómetros entre Hebrón y Betania tiene más que Hebrón y Betania no es parte de Jerusalén, porque está al norte. Y tiene más o menos un ancho de 25 kilómetros. Es una tierra de pastoreo. Esas tierras altas son pedregosas, son aptas para la agricultura. Por eso, en Judá, la imagen del pastor se volvió cumbre en la historia de esas tierras altas de Judea. Les decía, hermanos, el domingo pasado que la vida de un pastor de ovejas era una vida muy dura. No hay un tan solo rebaño en esas tierras que no tenga un pastor. El pastor no podía descuidarse ni un tan solo segundo, porque no hay vallas de protección en esa franja de tierra, en ese altiplano de 50 por 20 kilómetros, que impida que las ovejas no sientan la tentación de deslizarse en la ladera abajo, y terminen perdiéndose o muertas en los desiertos que rodean ese altiplano. El pastor tampoco puede descuidarse un tan solo segundo. Piensen en Dios en relación con nuestra vida. Un pastor no podía descuidarse ni un segundo. Tenía que estar listo a defender al rebaño. Habían hienas, habían lobos, pero también habían merodeadores, habían bandidos que asaltaban los rebaños. Es ahí cuando hay un hombre muy importante en esto que quiero mencionar, es James Adam Smith, George Adam Smith. Él es un que tal vez me pueden poner ahí la imagen en el orden que las iba sacando el domingo anterior. Este hombre era un amante de la tierra palestina. Era un pastor, en realidad, de las iglesias de los hermanos libres, que le llaman en Escocia, que son las salas evangélicas que están en nuestro país, y tienen otros nombres en Sudamérica y en Centroamérica. Este hombre amaba a Palestina, un pastor. Él escribió en el siglo XVIII, escribió varios comentarios bíblicos y con gran legado. Él amaba a Palestina, era geógrafo por parte de él. Nos cuenta la experiencia que él tenía y tuvo con rebaños al visitar la tierra palestina. Nos dice que en esa meseta alta de Judea que está escrito, esa franja de 50 por 20, 25 kilómetros de ancho, miraba a los pastores por las noches, venciendo el sueño. No dormía, insomnios, pues. Curtidos a la intemperie, la piel rajada, porque sopla mucho el viento en estos lugares y los inviernos son fríos. Apoyadito en un cordón como este, nada más sosteniendo la cabeza ahí. Y con la mirada acostumbrada a la lejanía, por las noches, siguiendo las ovejas dispersas, mirando a medianoche todavía. Por esa manera, hermanos, que la imagen del pastor se encumbra en las escrituras. Y se toma al pastor en la Biblia como una figura de la providencia divina. Cristo toma la imagen del pastor también como un prototipo del servicio sacrificial, que no tiene tiempo, que no tiene espacio, que no hay descanso para hacer esta labor.
la constante vigilancia, el intrépido valor del pastor y también su paciente amor por el rebaño es la imagen del pastor en las escrituras, del pastor de Israel. A Dios se le llama gran pastor en el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel como las ovejas de Yahweh, del Señor. Al Mesías ungido en los profetas mayores y menores se le llama pastor también. A los líderes de Israel se les llamó también pastor. A pesar de que eran impíos, mundanos y malvados, se les llamaba pastor. Y la Biblia, en los profetas mayores y menores, le llama profetas falsos también. Pastores falsos. Y luego en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, al Señor Jesucristo se le llama el buen pastor, en cuya obra en la cruz del Calvario reside nuestra seguridad bendita y eterna. Abra su Biblia. Vamos a ir viendo algunos pasajes en cuanto a esto. Vamos a Lucas, capítulo 15, verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja los 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Mire ahí en el capítulo 15 de Lucas, ¿qué parábola sigue esta? No está Juanito. Del hijo pródigo. Del hijo pródigo. La moneda perdida. Esta parábola cortita de la oveja perdida y de la moneda perdida nos habla, hermanos, de una manera clara que es Dios quien toma la iniciativa para buscar al pecador. ¿Sí o no? Es que yo busqué a Dios, dice, cuando tuve un problema, mentira, Dios, cuando buscaste a Dios, Dios te encontró en medio del problema que tenía. Los rabinos tenían un dicho y un pensamiento, ¿sí? Ellos decían que Dios toleraba, y así como que podía abrirle la puerta a un pecador que insistiera de alguna manera buscando su perdón. Pero a mí este texto de Lucas 15:4 me dice que es Dios quien toma la iniciativa de buscar al pecador. Dios te buscó, vos lo sabes, vos no lo buscaste, Él te encontró. Amén. Y entonces, todo aquel que pastorea una iglesia tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas de manera tal que no se le pierda una, ni se muera una, que salga herida una pastora. La labor del pastor es bien difícil. Es una labor de tiempo completo. Vamos a ver otro texto. Habla usted de su Biblia también, Mateo 9:36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas, subraye eso, como ovejas que no tienen pastor. Mire, hermano, después de que Cristo es el verbo encarnado, ¿sí o no? Amén. El verbo se hizo carne, el verbo fue envuelto en carne y se hizo visible, vivió entre nosotros, vimos su gloria, dice el Evangelio. Mire, hermano, Cristo tiene compasión y misericordia. Cristo expresó en su ministerio terrenal sentimientos humanos, ¿sí o no? Porque fue hecho semejante a los hombres. Derramó lágrimas, ¿sí o no? Lloró cuando murió su amigo y lo resucitó a Lázaro. Claro que lloró. No es cierto que usted ha ido a los cementerios y a los cementerios. Hay personas que se acercan a la persona que está sufriendo, la gente le dice, no llore. Llore todo lo que quiera. Dios dio las lágrimas como una válvula de escape para el dolor en el corazón. El Señor lloró. Y el Señor dice, y en ese pasaje de Mateo, que son más importantes las necesidades espirituales que las materiales. Muchos de los dolores físicos que tiene una persona son problemas del alma. Antes a los muchachos no les decían como ahora, te voy a llevar a un psicólogo de comportamiento, un psicólogo de aquí y de allá.
la escoba y un palo como este lo enderezaba. Este era su psicólogo. ¿Sí o no? El Señor está diciendo ahí que lo más importante son que las necesidades del alma. Cuando una persona finalmente logra que la paz de Cristo se le mete en las venas, se le mete en las arterias, se le mete en el alma, muchos de los achaques se van. No importa si la persona se va poniendo decrépita con la edad, tiene el gozo del Señor que me fortalece. El Señor ahí lo dice. El Señor es mi pastor. ¿Sí o no? Entonces en Él tengo seguridad eterna. Van brincando de un médico a otro, que no sé qué tengo, que no sé qué otro. Revise su alma. Hay algo ahí que no está bien. Póngase en paz con Dios. Bueno, busquemos otro texto. De Cristo como el buen pastor, Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, mire qué lindo esto, heriré al pastor hablando de sí mismo, y las ovejas del rebaño están dispersadas. Y los discípulos esa noche iban a caer en un temor carnal, iban a abandonar al Señor y le juraron al Señor amor eterno. No te vamos a dejar. Entonces, ahora los tiros, hermano. Mire, Sofía y Edith están ahí de testigos. Cuando estábamos en la tribuna nos instruccionaron. Como iglesia, nunca se lo diga a la congregación, no diga así, no. Entonces reuní a los hermanos que estaban cerca, les expliqué, y todos se rajaron. Todos, nadie quiso poner la denuncia. Al final me tocaba ir a mí a hacer la denuncia a la unidad antiextorsión que quedaba frente a la iglesia. Un edificio de vidrio. Los reuní a los hermanos, me dijeron: no, mire, tengo familia, yo me voy a sentar con tiempo hasta que esto termine, que nunca no hay paz. Me dijo alguien más: cierra los cultos de jueves y de viernes, nos va a poner en riesgo la iglesia. Le dije que no. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Seguimos con los cultos de jueves y viernes. Un hermano que ahora está fuera del país me ayudó, me dijo: pastor, no es que yo voy a poner la iglesia. Uno solo quedó. Al final los atraparon, era uno, y los que nos ayudaba a vigilar ahí estaban metidos en el coche. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y mire qué lindo es el Señor, que oró por ellos para que su pie no flaqueara, no flaqueara. Esa oración del Señor al Padre fue oída por los discípulos. Ni uno tan solo cayó. Fueron los que al final terminaron completando el canon, excepto Pablo, que no estaba ahí todavía. ¿No es cierto eso? El Señor es mi pastor. Y Él ora para que usted no falte. Porque Dios sabe que aunque haya jurado amor eterno, a la hora de los tiros, te puedes abandonar. Pero Él nunca te va a abandonar. Amén. Nunca. Bueno, vamos adelante. Vamos a 1 Pedro 2:25. Miren lo que dice la Biblia de nosotros. Vosotros erais como que ovejas descarriadas. ¿Sabes lo que éramos nosotros? Ovejas descarriadas, perdidos completamente. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hay que volver. Es volver en arrepentimiento que se expresa en el nacimiento. ¿Y quién es el gran pastor y obispo de nuestras almas? Jesucristo. Jesucristo, hermanos, no solamente es mi ejemplo a seguir, es mi sustituto, no se le olvide. Y es también el gran pastor de mi alma. Hay muchos cantos evangélicos, himnos que dicen erradamente palabras como esta. Yo debía haber muerto en esa cruz. Aunque hubieras muerto en esa cruz, hermano, eras inaceptable a los ojos de Dios como Jesús. Es que era Cristo el que tenía que morir, el único que podía ser aceptado como Jesús ante los ojos de Dios, puro y sin pecado. Hubiera yo muerto en esa cruz, hermano. Mentira, que estuviera clavado en esa cruz, jamás hubiera aceptado esa cruz. Nunca. Solo el de Cristo calificó. Porque es el gran pastor, el gran obispo. Pastor es el pastor, un obispo, supervisor, es la misma cosa. El gran pastor de nuestras almas. Bien. Avancemos.
Vamos a Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, subraye en su Biblia, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esto ningún judaizante lo puede entender. Esos que se ponen la pipa, se ponen el manto velloso, hacen que los hombres se circunciden a pesar de los grandes dolores y dificultades que tienen con ese asunto. No lo entienden. Porque Cristo es el gran pastor del nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre, el nuevo nacimiento, que todo se da a través de él. Así como en el Antiguo Testamento, hoy los líderes de la iglesia son los pastores de la iglesia. Y los congregantes que son ustedes, son las ovejas. La gran tarea de un pastor hoy es nutrir, alimentar las ovejas. No con churros, Coca-Cola, no con danza, brinco y aplauso. No con pactos, declaraciones, atmósferas y ordenamiento de ángeles. Es con la palabra de Dios. Esa es la gran responsabilidad del pastor. Hablar lo que Dios dice en la palabra de Dios. Y aceptar la responsabilidad de supervisar, de pastorear el rebaño, no por obligación, sino con ánimo pronto. Con interés, no por interés. Son cosas diferentes. Siendo un ejemplo de la ley y no utilizando su posición de pastor para avasallar el rebaño, para aprovecharse del rebaño, para sacar utilidad del rebaño, para sacar lucro del rebaño. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Un pasaje bien fuerte. Que habla a los pastores, que habla a los líderes de la iglesia. Apacentad la grey es el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino como voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo que ejemplo del rebaño. La tarea de un pastor, hermanos, es nutrir. Apacentar es alimentar, literalmente, es dar de comer de una manera continua, sin distracciones. La labor de un pastor es meterse en las escrituras. Si le dan el privilegio de predicar, no venir a improvisar un día antes y desvelarse, escribiendo una cosa ahí, no venir a dar el domingo solo por salir del paso. Es que el mensaje le sufra, que sube leyendo la Biblia, que ore, que doble rodillas, que le diga, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo vea el domingo? Que le calen en el corazón, que esos cabezones, cabezaduras, que les cuesta entender las escrituras, las puedan entender. Que te puedan ver a ti, que no me miren a mí. Que salgan nutridos de la palabra de Dios, que sientan que han comido verdaderamente de la palabra de Dios. Eso es la labor del pastor, nutrir, alimentar las ovejas y cuidarlas. Y dice ahí en ese texto, recortar que ese rebaño no le pertenece al pastor, sino que es el rebaño de Dios, que Dios se lo ha puesto en su mano para que lo cuide. Y tres cosas que debe evitar. Cuidando de ellos no porque por fuerza. No haciendo la labor pastoral con pereza y con descuido. A mí mi esposa me regaña, me dice, la iglesia te está comiendo, te está chupando. Dice, mire, ser pastor, hermano, es como una naturaleza, una segunda naturaleza. Esto es como las ovejas vienen a ser para uno, sus amigas, sus compañeras. Uno piensa más en las ovejas que en uno mismo. Esa es la labor de un verdadero pastor. Le voy a decir algo más. Un pastor no lo hace en seminario. El seminario no le da un título de pastor.
el pastor lo es de nacimiento. Se va tras el rebaño, tampoco tiene tipo de responsabilidad. Su vocación no es una carrera, es un camino de servicio. Y dice ahí que cuidado, pastores, le dice ahí, cuidado con hacer la labor pastoral con descuido, porque es ¿qué cosa ahí? No por ganancia deshonesta, en otras palabras, no pensando en el dinero. Si un pastor tiene que vivir, claro que tiene que vivir, tiene que tener un salario digno, por supuesto, pero no lo hace para lucrarse. Así de sencillo. Hay más. Lo hace porque le pesa en el corazón las ovejas. Se desvela por las ovejas. ¿Amén? Cuida las ovejas, está pendiente de las ovejas porque le pesan en el corazón. Y el último consejo, no teniendo señoría de la ley. ¿Sabe qué significa eso? Y eso es bien común en las iglesias ahora. No usando técnicas de manipulación ni de intimidación. Me decía un pastor con el cual yo trabajé en esta ciudad, que tiene un canal de televisión muy conocido, muy mediático, lo siguen multitudes. Una vez platicando con él me dijo lo siguiente: mira, yo soy experto en manipular a las personas. A mí las personas me tienen miedo. ¿Va a notar que las ovejas me tienen miedo? A usted le tiene miedo, le digo, pero a usted no le tengo miedo. Yo lo respeto, nada. Es todo, en consideración para con usted. Yo soy bueno para manipular personas. Pocas personas, me dijo él como yo, tienen esa habilidad de manipular masa. La Biblia dice que ese es un peligro para el pastor. Uno no viene a pararse aquí intimidando a la gente. Lo del fútbol que le hablé, yo no lo hago eso, hermano. Es lo que la Biblia dice. Y no utilizando intimidación ni técnicas de manipulación para pastorear. Es muy importante. Los lobos siempre han sido un problema para los lobos. Siempre. Son los enemigos externos de la iglesia. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso: vamos a ver ese texto ahí en Hechos 20:28. Les advierto, le dijo el apóstol Pablo, que después de mi partida van a entrar ¿qué? Lobos rapaces, que van a ¿qué? Vean. Por tanto, mirad por vosotros. Ahí le está hablando a Timoteo, que es el pastor de la iglesia de ellos. Por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, para nutrir, para alimentar la ley de Dios. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Le dice a Timoteo: cuídate también tú mismo, vela por tu propia vida como pastor, pero también cuida, supervisa, está pendiente del rebaño, porque hay falsos profetas merodeando la congregación. Ese es un consejo importantísimo. Y el Señor, en el capítulo, creo que es el 21 de Juan, vamos a ver ahí San Juan 21, que se dice: mira que el carro era, me caigo. Vamos a dejarlo. No creo que vaya a pasar que si iba a utilizar este instrumento. Ya, claro. Hermana Elsa, por favor, pásaselo. No se lo olvida cuando se levante de ahí a tener que apoyarse. San Juan 21, versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, quiere que lindo es el Señor. Ya los discípulos habían regresado al oficio antiguo de salir a pescar. El Señor había resucitado. La vida sigue, así. Ya cuando estaban pescando, se aparece en la playa, a unos peces, le hizo unos pececitos asados con el chito, ¿verdad? Bien así como frugales, aquellos peces, ¿verdad? Un desayunito, ya había cocinado, quiere comer el Señor, ¿verdad? Los pancitos y los invita a comer, y cuando Pedro reconoce que es el Señor quien está haciendo eso, y que ese Pedro era único. Estaba pescando desnudo, hermano. Y después que tiraba al agua, le dio pena, porque era el Señor que estaba en la playa.
En el diálogo, el Señor le dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Dale de comer a mí. Y el que sigue. Volví a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, cuida de mis ovejas. El siguiente. La tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijeron la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí cuando dice que Pedro se entristeció, en realidad lo que dice ahí es que Pedro se apenó. Yo creo, hermano, no lo dice así, y tampoco quiero hacer una doctrina de esto, quiero decir, pero en lo personal yo creo que en esa tercera aseveración del Señor que le dice a Pedro, Pedro recordó las 3 veces que le negó. Y hoy uno de los evangelios que dice que cuando el gallo cantó la tercera vez, el Señor le vio desde la ventana de la casa de Caifás. Y yo creo que esa mirada del Señor tierna, recordatoria de lo que la noche anterior le hizo Pedro, que no cantar el gallo 3 veces sin que le negara, le perforó el corazón al apóstol Pedro. Y dice que él salió y lloró amargamente. Yo pienso, hermanos, en ese momento, ahí, el Señor le sanó el corazón a Pedro. Y le dijo, Pedro, no está descalificado. Pastorea. En el Señor, hermano, siempre hay oportunidad. Dios nunca nos descalifica. No importa lo que hemos hecho. El Señor nos puede comisionar. Y le dice a Pedro, la labor tuya de aquí en adelante no es pescar. Me vas a cuidar las ovejas. Te vas a dar de comer a su tiempo, de manera continua, sin interrupción. Tienes que acordarte que de este encuentro en adelante te vas a dedicar full time a cuidar mis ovejas y a cuidar mis ovejas. Esa es la labor del pastor. Esa es la labor del buen pastor con nosotros. Por eso el apóstol Pablo, regresando a Filipenses, capítulo 1, el verso 6, le dice a los filipenses, en su oración de acción de gracias por ellos, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros en la buena obra, la va a terminar el día de Jesús. Hay un compromiso del buen pastor de nuestras almas, no solamente de habernos encontrado al tomar la iniciativa de venir a nosotros, de habernos elegido para que nosotros pudiéramos elegir a Él, de habernos amado para que nosotros pudiéramos amar a Él. Allá asume un compromiso. Nos pone en sus terrenos de la redención. Nos pone el sello eterno del Espíritu Santo como una garantía de vida eterna. Nos lleva de la mano y nos conduce en nuestra juventud, en nuestra edad madura, en nuestra vejez y en la ancianidad, hasta el día que nos lleve de la mano a su presencia en la eternidad. Ese es el compromiso del buen pastor. Yo quiero que entiendan también, hermanos, que yo no solamente voy a ser pastor en esta iglesia. Un día yo voy a partir y alguien más va a quedar aquí. Y quien quede aquí tiene la responsabilidad de mantener esta iglesia en su identidad, en su liturgia, en su enseñanza. En una iglesia bautista de la Misión Bautista del Sur, cerca de mi casa. El pastor había llevado la iglesia muy bien hasta ese momento. Yo lo llamé al terminador. Se terminó la carrera para él. Al día siguiente,
La noche que él murió, todavía estaban cantando los himnos, con piano de coro, que dejó el misionero, uno de los misioneros que fundó esa iglesia. Al día siguiente, todo cambió. Todo cambió. Carismatizaron la iglesia, literalmente, hasta la fecha. Vino la pandemia. El pastor que carismatizó la iglesia se contagió de COVID y murió. Contagió a otro pastor y se murió también. Y hasta el son de hoy siguen peleando entre dos bandos de la iglesia por seguir un rumbo. Cuando aquel pastor piadoso había dejado bien clara la ruta para la iglesia y se perdieron en el camino. Amén. Amén. El apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que el dinero que yo regrese vamos a ver qué pasa. Cuiden del rebaño. Después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y así pasó. Lee Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Ahí está el mensaje de ese. Le dijo, tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. Mantuvieron cierto celo con los falsos profetas, los falsos apóstoles, pero los demás lo habían abandonado. Hoy en el tour que le hacen a Tierra Santa, lo llevan a la actual Turquía, a la antigua Asia Menor, que se llamaba, y dice, me contaba el doctor Carballosa, mira, me dice una sensación tremenda. Entender la advertencia que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, y estar ahí, solo ver las ruinas que quedaron después. ¿Entienden, hermanos? Ovejas y pastores tienen un compromiso de izar la bandera de la fe y de la identidad que Dios le da a una iglesia en las escrituras, siguiendo el buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Amén. La gran crisis, el gran reto en las iglesias actuales es tener un liderazgo, tener pastores que realmente sigan el modelo de Cristo. Amén. Amén. Eso es. Abierto a lo que sea. Tal vez yo no sea el mejor ejemplo para ustedes. Tal vez no, tal vez sí. Pero creo que he intentado hacer lo mejor que puedo. Pastoreando, dándole un buen filete, una buena comidita, para que te nutra. Y yo pienso que a eso nos manda el Señor. A darle de comer a las ovejas y hacemos. Es la mejor retribución que puede hacer un pastor. ¿Cuál es? Ovejas obedientes, no cachulas, que no envistan con el lomo al resto de las ovejas, que no le empurren el agua a las ovejitas débiles que necesitan comer el mismo alimento que comen en la gorda, ¿verdad? Que velen por la unidad del cuerpo. Esta iglesia va a crecer, hermano. Miren, esto de las cartas, este es una antesala nada más. Allá nos quedamos 800, casi 900 asientos, cómodamente, para llenar la iglesia. Y van a venir así como por arte de magia, trabajar. Hay que ganar las almas. Invitar personas. Porque el pastor no crece esa iglesia, no invita gente. Y es que las ovejas no son las que salen embarazadas y paren. Las que amamantan. Bueno, son las que dan la lana. ¿Sí o no? Bueno, entonces tenemos ese reto. Dele gracias a Dios por la gran bendición que tiene una eternidad garantizada en el cielo y no en la llama del infierno, donde el gusano nunca se apaga. Y la gran tortura eterna será porque no escuché al que me habló del Señor por toda una eternidad, en compañía de Satanás, el falso profeta, ¿de quién más? Y de la bestia. Y de todos los ángeles que se rebelaron contra el Señor. Y de millones de seres humanos que van al infierno, impulsados por su propia decisión de no recibir la gracia eterna de Dios para salvarse. Amén. Amén. Puestos en pie, hermano. Feliz Navidad para todos. De todo corazón. Feliz Navidad. No dejen de vender el sábado, no dejen de vender
No se le olvide que hay una mujer conmigo, un hermano, para cierta actividad que había aquí, se le dijo con claridad qué día era y qué hora era. Y dice que vino acá, estaba todo oscuro, con traje y todo listo. Y me di cuenta de que me había equivocado de fecha. Tuve que regresar a la casa. 24 y 31 sábado, próximo sábado. Traiga amigos, traiga invitados, traiga familia. Tráigalos aunque sea de té. Sí, hermanos, que la salvación de ustedes, queridos. Dítelos, tráiganlos. Aunque solo vengan una vez al año, algo si lo van a pegar, algo lo van a pegar ahí. Oremos. Amado Dios, gracias por la bendición de ser iglesia, de ser tu pueblo. Quiero pedirte por doña Lidia Falla, que es amiga de nuestra hermana Magdalena, que tiene 80 años. Dale salud, dale bendición. Toque ese corazón que se ha endurecido, Padre. Y permite que pueda abrir puertas de su vida para salvación eterna, para que vuelva a la iglesia de Dios. Bendice cada familia aquí representada. Dales un buen descanso de fin de año. Y si hay alguien que va a salir o va a quedar aquí, igual, que puedan pasar en familia para recordar que la Navidad no son luces, no son cohetes, no es pólvora, no son San Nicolás, no es el Pinch, no es penados, no son árboles, no nada de esto, ni nacimiento, ni nada de eso. Se celebra por el creyente la gloriosa, el ingreso glorioso del gran Salvador a venir a nacer a Belén como un ser humano, el Dios encarnado, para generar la salvación por la cual hoy te oramos. Cada fin de año damos esa fe. Te damos las gracias infinitas por poder celebrar este tiempo de tu advenimiento, tu entrada a la historia de la humanidad, en el momento preciso, cuando el hombre más necesitaba al Salvador, y hoy lo seguimos necesitando igual. Ayúdanos en nuestro caminar, y ayúdanos a entender que la única cosa segura que tenemos en este mundo es que el día que partamos, vamos contigo, con toda certeza, con toda seguridad, a disfrutar de una eternidad sin fin, gozo perpetuo contigo, yéndote en gloria, tal como eres, ya nosotros también. Trae consuelo, Padre, a todos aquellos que han perdido seres queridos, trae provisión al que la necesita. Trae, Señor, certidumbre de pensamientos y de corazón al que la necesite también. Salga tu corazón, llene el pueblo de este lugar lleno de gozo, lleno de bendición, lleno de seguridad. Pedimos, Padre, por los cultos de fin de año sean de grande bendición para cada congregante y también lo sean, Padre, para aquellos que van a venir por primera vez. Así oramos entregando este tiempo al bendito nombre de Jesús.